la de los Borgia. Bueno, buenos días a todos. Me presento, soy Ignacio Pla, secretario general de ASNEF. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto presencial que llevamos a cabo para presentarles el protocolo de transparencia sobre crédito revolving. Como pueden ver, estamos cumpliendo con las medidas de seguridad por la pandemia que estamos sufriendo y podemos hacer este acto presencial, yo creo que con todas las medidas de seguridad. Gracias por venir y gracias por estar esta mañana con nosotros, y también gracias al profesor Orduña, a don Javier Orduña, catedrático de la Universidad de Valencia y ex magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Gracias, Javier, también por estar con nosotros. El profesor Orduña ha sido el artífice y yo creo que podemos decir que es el padre de la transparencia en España. Pues bien, como les decía, hoy tenemos la suerte y de poder presentarles a todos ustedes un documento que hemos realizado en ASNEF en colaboración con el profesor Orduña sobre la transparencia, que yo creo que es el hilo vital que hoy en día necesitamos en toda contratación y cuanto más en la contratación de un producto financiero. Como todos saben, el crédito revolving hoy en día también es centro de muchas noticias por la alta litigiosidad que está habiendo en esta materia, y también ha habido una nueva orden ministerial que ha tratado de regular en mayor profundidad este tipo de producto financiero, que es un producto financiero muy utilizado por los consumidores españoles. Y como el propio Tesoro ha reconocido en algunas intervenciones públicas, es un producto no solo muy utilizado, sino que también es un producto necesario para la venta de bienes y servicios financiados en nuestro país. Con esta iniciativa que hoy queremos llevar a cabo, lo que intentamos es dar a conocer a nuestros clientes, que son los consumidores. Nosotros le llamamos clientes, nuestras entidades asociadas, todas ellas entidades reguladas, esto es muy importante recalcarlo. Todas las entidades de ASNEF son entidades reguladas y supervisadas por el Banco de España. Pues todas nuestras entidades han querido hacer un esfuerzo para aportar al consumidor transparencia. Porque el crédito revolving, podrán decirme que es más caro que otro tipo de productos financieros, pero de lo que se trata es que no es un producto complejo, no es un producto financiero complejo. Y sin embargo, nosotros con esta iniciativa lo que queremos hacer es que el cliente conozca perfectamente qué es un crédito revolving. Hace no muchos días en la prensa ha habido una sentencia de Castilla-La Mancha donde a una entidad, ojo, no regulada, esto hay que ponerlo de manifiesto, pues en un crédito cuya TAE era de más de 7.000%, pues un juez de instancia ha manifestado que no consideraba que hubiera usura, puesto que el cliente conocía perfectamente las condiciones y lo que suponía ese crédito y cuánto iba a pagar. Es decir, este juez lo que viene a manifestar es que en este tipo de producto es importante, en este tipo de producto y en cualquier producto financiero, es importante que el cliente conozca perfectamente el contenido del producto, qué es ese producto, cómo funciona y en qué consiste, qué derechos y obligaciones tiene. Y si el cliente conoce el producto bien, pues podrá tomar una decisión libre, consciente y sobre todo informada. Pues bien, eso es lo que desde ASNEF hemos querido poner en marcha. Este protocolo de transparencia que hoy presentamos a toda la opinión pública y a todo nuestro país, donde las entidades asociadas de ASNEF que se vayan adhiriendo a él a partir de hoy, que empezamos con el primer paso de este protocolo de transparencia, podrán ofrecer a sus clientes este documento. El profesor Orduña ahora les explicará en qué consiste el documento, pero es un documento que contiene lo que yo les he dicho hace un momento, una explicación concreta y clara con un lenguaje. Pedimos al profesor Orduña, persona, por otra parte, aparte de un gran prestigio profesional, absolutamente independiente,
Y le pedimos en ese trabajo independiente que analizara este producto y tratara de explicar en este documento con un lenguaje sencillo y claro que un consumidor medio pueda entender perfectamente qué es el crédito revolving y sepa las condiciones, sepa cómo funciona, qué es, cómo son las cuotas, por qué plazo lo tiene, y lo hacemos todo, repito, en un lenguaje sencillo y claro. Pero no solo nos hemos detenido en un lenguaje sencillo y claro, sino que además en este protocolo se dan alertas al cliente. Pues se le recomienda que este es un producto que puede ser más caro que otros productos financieros y que piense bien si es el adecuado que va a poder usar para sus finalidades de consumo. Y también le podemos consejos. Le aconsejamos que compare los tipos de interés que ofrece en el mercado para también llevar a cabo una elección del producto que más le convenga. O sea, hacemos alertas, consejos, también hacemos recomendaciones y le ponemos ejemplos, donde el consumidor vea, esperamos y creemos que de forma sencilla, en qué consiste este producto financiero. Pues bien, como decía, es importante que hoy que damos inicio a esta iniciativa y este documento, nuestras entidades asociadas puedan ir adhiriéndose al mismo, de manera que todo consumidor que vaya a contratar este producto pueda tener en sus manos esta información y le ayude a conocer de forma clara qué es el crédito revolving. Y me gustaría aquí hacer una diferencia que ya lo he comentado brevemente un momento anterior, y es la diferencia en España de entidades reguladas y no reguladas. Como todos ustedes saben, en España no existe reserva de actividad para llevar a operaciones de activo, es decir, para hacer préstamos. Sí que las existe para hacer operaciones de pasivo, para recaudar, para tener depósitos, para tener dinero del público. Sí que hay que ser o banco, o bien una caja de ahorros, o una cooperativa de crédito. Pero para prestar dinero es una actividad libre, igual que los tipos de interés, hemos de recordar que también hoy por hoy no están tasados en nuestro país. Pues bien, hay una gran diferencia entre las entidades a las que representa SNEF, que son todas entidades reguladas y supervisadas, y aquellas otras entidades que no están reguladas y supervisadas. Esto supone una gran diferencia, puesto que entendemos que las entidades supervisadas y reguladas por el Ministerio de Economía y por el Banco de España transfieren al consumidor una confianza y una protección añadida al ser precisamente eso, entidades supervisadas y reguladas. Yo creo que esto está asumido por el propio consumidor, pero existen otros muchos tipos de entidades que están llevando a cabo la labor de préstamo en unas condiciones, pues creemos que con un menor y con un mayor riesgo para el consumidor y una menor protección para el consumidor. Desde aquí solicitamos al Ministerio de Economía y al Gobierno de España que lleve a cabo, como ocurre en Italia, en Francia, en Alemania, en Portugal, Reino Unido, Bélgica. Es decir, España es el único país importante, la única economía fuerte de la Unión Europea donde no existe reserva de actividad para prestar dinero. Creemos que ya ha llegado el momento de que ocurra esta reserva de actividad también en nuestro país y que precisamente el consumidor se vea de esa forma con una mayor protección, puesto que todos tenemos las mismas reglas para una misma actividad. En fin, no quiero alargarme más, simplemente agradecerles de nuevo a todos que estén aquí. Espero que este protocolo tenga una difusión muy amplia por todos ustedes, porque nuestro interés es que lo conozca el consumidor. Nuestro interés es que cualquier persona de la calle sepa desde hoy que cuando vaya a pedir, a solicitar este tipo de crédito, va a tener en sus manos el protocolo de transparencia y podrá leerlo de una forma sosegada y creemos que en un lenguaje, repito, sencillo y claro, de manera que pueda entender perfectamente qué es el crédito revolving y para qué sirve y pueda utilizarlo con una decisión informada absolutamente. Por mi parte nada más, agradezco a todos su presencia y voy a ceder la palabra al profesor Orduña, que nos explicará qué es este protocolo y en qué consiste. Javier, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Bien, es un placer estar con vosotros
Y antes de entrar un poco, digamos, en los perfiles de lo que es este nuevo instrumento jurídico, sí que me gustaría hacer alguna referencia de contexto, ¿no? Eso en un profesor de universidad es una cosa absolutamente imprescindible porque tendemos a tratar de explicar todo excesivamente. Pero bien, yo creo que viene bien. Aquí ahora vamos a hablar fundamentalmente de cosas apasionantes en general, Vamos a hablar básicamente de procesos de transformación, de cambios sociales y de los motores de esos cambios sociales, que son los principios, porque no hay ningún otro motor más importante para un cambio social o cultural que son los valores o los principios. García Guillén, que es un filósofo pues realmente relevante, no muy conocido, decía, y estamos aquí en la escuela en el Colegio de Arquitectos, decía que fundamentalmente y tenía razón, los principios como ideas no solamente se sienten, nos podemos sentir atraídos, sino que sobre todo se construyen, se configuran, se diseñan. Es decir, por tanto hay una arquitectura, hay un diseño también de construcción de los principios. Esto es así. Si nos remontáramos a la Roma de hace 4.000 años o de hace 3.000 años, pues veríamos cómo efectivamente cuando empezó la evolución jurídica, pues el principio de buena fe, pues ni siquiera sabía muy bien lo que era el principio de buena fe y actualmente es una piedra, digamos, angular de todo nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, vamos a hablar de transformaciones sociales, de principios, de un principio en particular, que es actualmente uno de los principios que está con mayor incidencia transformando la sociedad civil, administrativa, política, etcétera, porque es un principio transversal, que es el principio o el valor de la transparencia. Y vamos también a hablar de un pequeño detalle de estos cambios. Es decir, estos cambios hace tiempo, en la materia social, que es la ciencia jurídica, se producían con un espacio de tiempo prolongado. Las mujeres que estáis aquí tenéis ahora una serie de derechos, afortunadamente, pero que han costado en la evolución de nuestro propio Código Civil, pues algo así como 70 o 80 años. Bien, estos procesos de cambio, la diferencia que se observa desde prácticamente hace 2 décadas, desde los albores del siglo XXI, es que se están produciendo como el cambio climático, se están produciendo a una velocidad de vértigo, muy rápidamente. Y esto determina fundamentalmente que todo lo que es el ámbito social, económico, cultural, se tengan que adaptar o tengan que adaptar sus estructuras de conocimiento cognitivas de estos cambios y procesos de transformación cada vez más rápido. Mirad, el fenómeno de las condiciones generales ya fue estudiado por don Federico de Castro. Estoy hablando de los años 1960. 1960. Tiene 2 trabajos importantes, en donde ya apelaba a un criterio muy moderno. Fundamentalmente nos decía que había que buscar la psicología del contrato. La psicología del contrato, que en el fondo es la búsqueda, la plasmación de una buena fe, de la buena fe contractual. ¿Por qué? Porque entendía que esa práctica, que ya empezaba en esos años a ser una constante y que tuvo la primera regulación, si recordáis, en el contrato de seguro, la ley de contrato de seguro es de 1980, con el famoso artículo 3, las cláusulas lesivas, que ni siquiera las llamaba abusivas, lesivas, pues ya marcaba una diferencia en el sentido, toda esta práctica es necesaria, porque la contratación en masa ya se estaba imponiendo, pero tenemos que buscar los elementos identificadores, la médula, para que eso le podamos llamar contrato. Don Federico de Castro no se imaginaba toda la evolución que hemos tenido, era imposible de imaginar. El Código Civil, por supuesto, tampoco se lo imaginó. El Código Civil quedó extramuros fuera de esta nueva contratación en masa. Bueno, en el 2 años posteriores, el presidente Kennedy, precisamente en los movimientos que dieron lugar a todas las asociaciones de consumidores norteamericanas, pues dirigía a los congresistas para pedir dinero para esta apuesta, con el lema famoso de que todos somos consumidores. Bueno, es que hoy en día el consumo es un acto soberano. Claro que todos somos consumidores y no solamente el consumo como acto soberano, sino que es una materia fundamental en el ámbito de la economía. El consumo determina ya nuestro ámbito económico. Además, nos uniformiza, porque encontraremos muy pocas diferencias de consumo entre distintos países, incluso fuera de la Unión Europea. Y eso es una tendencia que permite esta práctica a uniformar, pero también tiene la ventaja que permite uniformar los cambios, las transformaciones. De ahí la importancia del derecho en consumo que tiene en toda esta materia y la está teniendo. De ahí la importancia que tiene el derecho en consumo en las directivas europeas. El principal ámbito armonizador del TJUE, del derecho europeo, son
competencias sobre consumo, la mayor parte de ellas, sobre mercado interior y sobre consumo. Bien, esta evolución ha sido incesante, Y yo, cuando tuve la oportunidad de entrar en la sala primera, pues ahora con cierta perspectiva de años, estuve ahí 8 años, te das cuenta o me doy cuenta de cómo realmente ha sido vertiginoso este procedimiento. Mirad, tenéis que recordar que nuestra primera ley de consumidores es de 1984. El profesor De Castro se ocupa de las condiciones generales en 1960. Esto, en el ámbito de las transformaciones sociales, jurídicas, es muy poco espacio de tiempo. Pero, sin embargo, a partir, fijaros bien, de la década de los 2010 en adelante, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde una directiva, que era la directiva del 93, del año 93, empieza a construir de una forma clara y sin pausa la transparencia como principio vertebrador en el ámbito de la contratación seriada. Esto es incontestable, Hay una retahíla ya de sentencias que serían ya difíciles de recordar, en donde el TJUE va poco a poco diciendo efectivamente que el principio de la transparencia es un nuevo principio fundamental, ojo, no solo para la tutela de los consumidores y usuarios. Hay que recordar que la Carta de Derechos Europea, la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 38 ya establece el alto nivel de protección de los consumidores como una pieza básica y también como una pieza fundamental en el mercado interior. Pero es que el TJUE lo que recuerda es que el principio de transparencia lo es tanto para la tutela, ese nivel de protección del consumidor europeo, como para el correcto funcionamiento del mercado interior, para las dos cosas. Es decir, la directiva de 93 es una directiva de un corte claramente economicista. Sin embargo, ya empieza a aflorar fundamentalmente una serie de principios. Los principios, por tanto, en el Congreso de Barcelona, que tuvimos la ocasión de celebrar en febrero de este año, donde realmente fue una reunión de los especialistas en esta materia y que contamos con la oportunidad de tener pues, ponentes como de la talla de Miquel Roca, padre de la Constitución, del profesor Antonio Garrigues Walker, de Juan Antonio Sió, miembro ahora del Tribunal Constitucional, pero presidente de mi sala durante parte del tiempo que yo estuve. Es decir, llegaron a una conclusión evidente, que yo creo que ahora ya es asumida por los ciudadanos. El principio de transparencia es un principio que ha venido, que ha venido a quedarse fundamentalmente porque es un principio que estira, que afina los principios fundacionales, que fundamentalmente son la igualdad y la libertad, y los lleva a aquellos sitios donde no llegan estos principios para implementar la eficacia de nuestro Estado social y democrático del derecho. Por tanto, implementa, desde el punto de vista, la eficacia y la eficiencia de nuestras estructuras sociales y modernamente pues, se ha configurado claramente ya como un derecho, digamos, de la ciudadanía, el principio de igualdad. Bien, desde cuando tomamos las primeras conversaciones y cuando efectivamente, con total independencia de criterio, pues Ignacio me llamó para ver el tema, la problemática del crédito revolving, yo les puse la misma idea que llevo diciendo desde hace ya prácticamente pues, 8 o 10 años. Si estamos ante un principio, y lo estamos, que es el principio de la transparencia, la sociedad civil en su conjunto, y por tanto las empresas, especialmente las empresas que se dedican a la comercialización de productos financieros, fundamentalmente por ser el sector, por decirlo de alguna forma, que ha estado más de lleno dentro de la mirada de la sentencia del Tribunal de Justicia, pues tiene que ser también vanguardista o líderes de este principio, porque el principio es una herramienta que nos adapta a esta realidad social que nos viene encima y por tanto, dentro del ámbito de esta plasmación, el principio de transparencia supone una oportunidad clarísima para las entidades financieras, fundamentalmente no solamente de liderazgo y de reputación de marca, que es básico en estos momentos, sino también de eficacia y de eficiencia, fundamentalmente porque les va a mejorar su calidad de comercialización, les va a mostrar las fallas o defectos que podían tener y les va a aportar una cosa muy importante para el sector, estabilidad y seguridad jurídica. Desde ese punto de vista, el protocolo lo que ha perseguido fundamentalmente es ser un elemento de vanguardia dentro de lo que podemos considerar ahora, hoy en día, el modelo social europeo de los consumidores. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se hace obviamente desde técnicas distintas, desde nuevos paradigmas que obviamente son del pasado y que actualmente ya no podemos utilizar. El protocolo de transparencia que presentamos
es un protocolo que fundamentalmente ya se basa en un elemento de información proactivo. ¿Qué significa un elemento de información proactivo? El elemento de información proactivo es un concepto que lo sacamos nosotros, porque todo el protocolo está sacado obviamente de la jurisprudencia, de los apuntes, de los elementos conceptuales que podemos analíticamente coger de la jurisprudencia del TJUE. El elemento proactivo significa fundamentalmente que no nos conformamos con una información pasiva, es decir, una información no seleccionada, una información incluso indirecta, referenciada a otros textos, sino que la información que se le da al cliente es directa. Y ojo, a través de un tratamiento especializado de la información. Os pondré un ejemplo y lo entenderéis enseguida. Si yo os hago alusión al artículo 1261 del Código Civil, los que sois juristas diréis, bueno, es un artículo conocido, es el artículo donde se define el contrato. Bueno, el contrato tiene 3 elementos, según el 1261. El consentimiento, el objeto y la causa. Aquí es fácil, ¿no? Consentimiento, objeto y causa. Si subimos un peldaño más, como toda ciencia jurídica, ya empezamos a tener dificultades, porque el consentimiento lo podemos entender. Acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, podemos acordar aquí. ¿Y el objeto? Ahí tendríamos que ver ya cada práctica negocial, porque hay objetos que son muy claros, la compraventa, pero hay otros contratos que no son tan claros. Y si hablamos ya del tercer elemento de la causa, tendríamos que ir a las bibliotecas de nuestras mejores universidades y os daríais cuenta de la cantidad de volúmenes, de tomos y de tratados que hay sobre la causa. Causa del negocio, causa de la atribución, causa de la prestación, bibliotecas enteras. Esto os lo podía hacer con cualquier figura jurídica. Por lo tanto, ¿qué es lo importante en un protocolo de transparencia? Información seleccionada, información proactiva, ningún texto de referencia. No vas a salir del protocolo. El protocolo es una guía y en la guía te van a explicar las cosas. Pero a su vez es un tratamiento especializado de la información. O sea, se trata de conseguir un nivel adaptado para el conocimiento medio, digamos, del consumidor, que es lo que quiere o lo que pretende el TJUE. Por lo tanto, el protocolo selecciona la información, ahí está parte de la virtualidad de ese protocolo, le da un tratamiento especializado y a partir de ese tratamiento especializado distribuye, lo que ha dicho Ignacio, distintas capas o filtros de transparencia a través de consejos, de recomendaciones y de alertas. Ojo, según la importancia que tienen todos estos consejos, recomendaciones o alertas, desde la perspectiva de los derechos del consumidor. Porque ese tratamiento especializado que se le da, a diferencia del paradigma anterior, que era un paradigma, digamos, de acumulación, si habéis tenido oportunidad de leer, no, porque nadie leía todo aquello, pero de acercarse a un contrato financiero de los años, pues esto está cambiando mucho, digamos desde el principio del año 2000, veríais que lo primero que veis es que os tenéis que poner unas gafas porque obviamente la letra pequeña no la vais a ver. O sea, segundo, era un lenguaje estrictamente económico-financiero, a veces difícil de entender para los propios economistas. Y en tercer lugar, era un criterio que no era pedagógico. Estaban ahí aglutinados conceptos económicos, conceptos jurídicos, en un sinfín de páginas donde lo más importante para la entidad financiera es la firma. Bueno, ahora lo más importante para ASNEF en este protocolo no es la firma, no es la firma, eso es del pasado. Lo más importante es la comprensión, lo más importante es que ese protocolo le entra, porque el protocolo tiene conectividad, es decir, tiene conexión con el cliente en la fase precontractual, es decir, nada más accede o se interesa por ese crédito. A través de la web se le tiene en plena disposición y se le puede mandar por correo electrónico, incluso a móvil. Y tiene conectividad porque está conectado con la propia entidad y a su vez está conectado con los simuladores del Banco de España. Es decir, hay un acercamiento del supervisor a través de estos protocolos. No hay que olvidar que el propio secretario de Comunicación del Banco de España, Fernando Tejada, precisamente en ese Congreso de Transparencia, resaltó que precisamente estos nuevos protocolos era un instrumento fundamental para la futura autorregulación del sector, fundamentalmente para dar eficiencia y eficacia al sector, estabilidad. Estas herramientas las incluye el protocolo, todas ellas, estas distintas capas, y si entráis en el protocolo veréis que empezamos explicando lo más obvio, que es el crédito revolving, porque Ignacio ha dicho que no es un crédito complejo, pero es para una persona media, de cultura media jurídica. Hay que decir que en este país que la cultura media jurídica es muy baja,
la cultura económica es aún más baja, del ciudadano medio, por tanto hay que hacer un esfuerzo. Se le especifica claramente que es un crédito al consumo, pero dentro del crédito al consumo se le especifica en qué consiste el crédito revolving. Se le especifica cómo funciona, porque esta es la clave, y se le especifica cómo se contrata, qué criterios de evaluación de solvencia se sigue para contratar. Para acto seguido, empezar a explicarle el protocolo desde sus derechos, desde el derecho del cliente. Entonces, todo esto hace que el protocolo sea una auténtica guía, que es lo que se pretende, pero una guía que tiene además las referencias y las conexiones necesarias para el cliente. Pensemos que incluso esto, en las últimas sentencias, incluso del Tribunal Supremo, pues ha estado al margen, porque ha utilizado estadísticas, ha utilizado reenvíos que no eran correctos, porque obviamente el crédito revolving es un sector importante, un subsector del crédito al consumo, pero tiene un mercado específico, tiene por tanto unas estadísticas específicas que, fijaros bien, hasta el año 2010 no tenían entidad propia, es decir, tendríamos que ir a las estadísticas del crédito al consumo. Todo esto, como veis, son mensajes, información seleccionada que hacen que efectivamente este protocolo pues, sea una herramienta, como se suele decir, pues a mí no me gusta este término, pero de nueva generación, desde el punto de vista de lo que es la aproximación del principio de transparencia a lo que es la contratación. Y en última instancia es un referente, porque lo que se pretende y lo que ha pretendido ASNEF y fuera de ASNEF, lo que pretendo yo personalmente como persona interesada en estos procesos de transformación es que efectivamente las entidades, no solamente las entidades financieras, sino las entidades de seguro, es decir, cualquier entidad que tenga una contratación en masa, empiece ya a aplicar estos protocolos como instrumento de seguridad jurídica, de seguridad de contratación y, por qué no decirlo, de excelencia en la contratación. No hay que olvidar que estamos en la Unión Europea y estar en la Unión Europea significa también tener unos estándares de calidad. Estándares de calidad que son importantísimos, porque nuestros productos, si son de calidad, tienen un precio determinado. Si no son de calidad, no tienen ese precio determinado. Y la calidad hoy en día también se busca en la calidad de negociación. Hace 20 o 30 años esto era impensable, porque se tenía una conciencia de que efectivamente el consumidor era un consumidor cautivo, que tenía que acudir a la fuerza, etcétera. Bueno, hoy en día están cambiando todos los principios y las valoraciones. Los consumidores ya cada vez son más conscientes del poder, de la importancia que tienen. Y también es verdad que hay que transformar los productos y los instrumentos jurídicos para hacerlos fundamentalmente aplicables al día y adelantarse un poco. Estamos en periodos de cambios de crisis. Esta crisis económica derivada de la pandemia es un elemento más de lo que estoy diciendo. ¿Quién iba a pensar en su momento que efectivamente podíamos pasar por estas consecuencias? Bueno, yo fui ponente también de unas sentencias sobre la cláusula rebus, en las cuales lo que se pretendía era normalizar un instrumento de cambio, como es la cláusula rebus. Bueno, pues lamentablemente esta pandemia pues ha venido a dar la razón a la necesidad de afrontar estos modelos o estos instrumentos, pero como instrumentos necesarios para adaptarnos a esos cambios. Bien, yo y con esto termino, creo sinceramente que realmente ASNEF con este protocolo de transparencia pues realmente construye, por lo menos hace una proyección práctica de la construcción del principio de transparencia en una materia tan importante como es la contratación financiera y en un sector de ese mercado interior importante para, obviamente, para cualquier país de cierto nivel de consumo, como es los países europeos, del crédito al consumo materializado a través de las tarjetas o del crédito revolving. Bueno, entiendo por tanto que es un paso decidido, decisivo, y que en general la sociedad lo tiene que aplaudir porque efectivamente estamos en este camino, digamos, de excelencia, de calidad de negociación y por tanto un poco afrontando el presente, pero también desde el futuro más inmediato. Pues muchas gracias, era un poco el diseño general de lo que hemos pretendido hacer con este protocolo. Muchas gracias, Javier, por tu exposición, que además ha sido breve, porque bueno, en estos casos yo creo que las explicaciones cuanto más breves y claras mejor, ¿no? Pues esto es lo que consiste el protocolo, en una información clara que poder facilitar a nuestros clientes para que puedan conocer perfectamente en qué consiste el crédito revolving y cómo funciona, sobre todo, y qué derechos y obligaciones tiene. A partir de ahora, pues ustedes tienen la palabra y tanto el profesor Orduña como yo mismo estaremos encantados de contestar aquellas preguntas que tengan a bien hacernos.
Sí, un segundo que, Miguel Ángel, perdón, que como estamos retransmitiendo en streaming para que se oiga también. Gracias. Hola, buenos días. Buenos Tenía días. varias preguntas. Una, ¿cuál es el papel del Banco de España en el protocolo? ¿Ha participado? ¿Lo ha supervisado? ¿Cuántas entidades se han adherido ya al protocolo? Y luego dos preguntas más genéricas. Una es, la pandemia ha generado una demanda de consumo que llaman embolsada, que está ahí camuflada. ¿Cuándo se espera que esa demanda aflore? Y luego el Banco de España insiste mucho que hay una morosidad oculta en el crédito al consumo. ¿Compartís esa advertencia? Bueno, a ver si soy capaz de ir respondiendo a cada una de ellas, si no, luego me las recuerdas, por favor. El Banco de España y el Tesoro conocen perfectamente esta iniciativa de ASNEF, del protocolo de transparencia, y han conocido cómo es, conocen perfectamente el contenido del protocolo y el profesor Orduña lo ha manifestado, también el Banco de España nos ha felicitado por esta iniciativa de poder ofrecer a nuestros clientes una información mucho más concisa, clara y sencilla. Eso por un lado. Todavía no tenemos entidades adheridas porque el protocolo inicia hoy su andadura. Es a partir de hoy cuando nuestras entidades asociadas van a ir incorporándose al protocolo de transparencia y obtendrán así ese sello de entidad adherida al protocolo de transparencia. Espero y deseo, porque esto es algo libre, evidentemente, que bueno, la mayoría, estoy seguro que la mayoría de las entidades asociadas a ASNEF se incorporarán en breve a este protocolo de transparencia. En cuanto a la morosidad, pues yo creo que no es que haya una morosidad escondida, es que ahora mismo estamos sufriendo una pandemia, desgraciadamente, que ha traído una crisis muy importante. El consumo se ha reducido mucho, primero por la situación que tuvimos de estar todos en casa, pues evidentemente eso hizo que una parte del consumo cayera. También es verdad que, como sabéis, pues el consumo está muy ligado y el crédito al consumo más a la estabilidad en el empleo. Actualmente, desgraciadamente, hay muchas personas en nuestro país que se encuentran todavía en situación de ERTE. Estamos además oyendo recientemente que el Gobierno está pensando extender más allá del 30 de mayo los ERTEs, por lo tanto, la estabilidad en el empleo es algo muy, muy importante para que el crédito al consumo vuelva a recuperarse en España, porque vamos íntimamente ligados. Y la morosidad, pues tenemos la moratoria legal y la moratoria privada, que también hicieron las entidades, haciendo un gran esfuerzo para ayudar al consumidor a salir de esta situación. Sabemos todos que la moratoria en algunos casos está cediendo ya, en junio, pero también hubo una extensión reciente de la moratoria que lleva en el crédito al consumo en concreto a que pueda haber esta moratoria hasta finales de año. Tendremos que esperar a que ocurran esas fechas y sobre todo, repito, a que el empleo se mantenga estable. Cuanto más estable sea el empleo y la gente tenga mayor confianza en sus ingresos, volverá a retomar la confianza para comprar bienes y servicios. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí, por favor. Hola. Si me puedes decir de qué entidad eres, por favor. Sí, mi nombre es María y soy de Suplemento Activos del Periódico de Cataluña. Muy bien. Habéis comentado que todavía no se ha adherido ninguna entidad porque hoy comienza a funcionar el protocolo, pero si bien es cierto que la transparencia es una de las principales quejas de asociaciones como Asufin en cuanto al crédito revolving, y que desde la sentencia del Supremo realmente como que se han visto pocos cambios, ¿no? Por ejemplo, el interés, como que no ha habido muchas modificaciones a mejor de cara al consumidor. Me gustaría saber si al menos tenéis algún dato o algún insight del interés o de, en fin, cómo está recibiendo las entidades, aunque no se hayan adherido todavía. Entiendo que sí conocen esta herramienta, ¿no?, que estabais preparando. ¿Qué interés? ¿Se muestran interesados? ¿Están dispuestos a hacer algún cambio en este sentido? Muy bien. Pues muchas gracias. Efectivamente, todas las entidades asociadas a ASNEF conocen ya el contenido de este protocolo. Esta decisión de poner en marcha la colaboración con el profesor Orduña para crear este protocolo de transparencia fue una decisión adoptada por la Junta de Gobierno de ASNEF hace ya pues casi un año, donde empezamos esta andadura para poder llevar a cabo este proyecto.
y yo estoy convencido que la mayoría de las entidades van a asumir este protocolo porque lo conocen y no solo lo conocen, es que lo han favorecido. Ellas mismas han sido las que han visto que es necesario y era necesario, y también con la orden de transparencia nueva, y también, por supuesto, a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo, facilitar una herramienta más al consumidor donde le ofrezcan esta información absolutamente clara para que tome una decisión libre, consciente e informada. Por lo tanto, nuestra confianza es que las entidades puedan, en breve, espero que sí, todas ellas estar adheridas a este protocolo que valoran muy positivamente. O sea, ¿sí veis una motivación para darle más absolutamente facilidades al consumidor? Sí vemos una motivación, puesto que de esta forma lo que se está trasladando también al consumidor es confianza. La información del producto, que conozca bien el producto, es trasladar al consumidor confianza en el producto. Y si confían en el producto, podrán contratarlo, si quieren, con una decisión mucho más informada que lo que podrían venir haciendo hasta ahora, donde se les entregaba una información precontractual muy extensa. Esto es otro de los temas que actualmente en la Directiva de Crédito al Consumo se está revisando en la Unión Europea, y yo estoy seguro porque ahí estamos como una piña, tanto las asociaciones de consumidores como la industria, en que la información precontractual que hay que entregar al cliente tiene que ser sencilla y, sobre todo, muy concisa. Y estamos optando a que, y esto se está hablando en Bruselas, a que haya una información por capas. Todos sabemos que hoy en día, y ya no iba a decir las nuevas generaciones, pero todos nos hemos acostumbrado a utilizar este aparatito que todos tenemos para hacer comercio electrónico y para comprar y vender bienes y servicios a través de él. Pues, ¿cómo vamos a ofrecer la cantidad de folios que se exigen hoy en día de información precontractual por la Directiva de Crédito al Consumo en un screen de apenas 7 pulgadas? O sea, es imposible. Y ahí estamos muy de acuerdo, todos los consumidores y la industria, en llegar a una información más sencilla. Lo que el consumidor quiere en un principio, saber los plazos, la cuota, los derechos, el derecho de desistimiento, es decir, información muy concreta que le pueda ayudar en una primera capa, y cuando él quiera tener más información del resto del contenido del contrato pueda acceder a través de una página web o que se le envíe a su correo electrónico una información más detallada. En concreto, también el protocolo de transparencia para este producto financiero. Yo espero que sí. Si me permites, es que la pregunta es muy interesante. El fenómeno este no solamente se va a dar, se está dando ya en la contratación financiera o bancaria, se extenderá a la contratación de seguro y los ámbitos tradicionales, pero es que en el Congreso de Barcelona ya se habló de precisamente de lo que está comentando Ignacio, de hacer técnicas de investigación, de concreción de transparencia, pero por ejemplo, para valorar la transparencia en Internet, en el Big Data, que son ciencias nuevas, pero que afectan a los ciudadanos de una forma igual que el café que te estás tomando o el agua, es decir, que te va a afectar, aunque no lo veas. En todos estos nuevos campos, que son ahora mismo campos por explotar, sin duda, la protección del ciudadano va a estar en el principio de transparencia. Imaginaos si es importante el volcar ya investigación. La investigación no sale de las setas, sale de los seres humanos. Volcar investigación de empresa, lo que tradicionalmente se llamaba el I+D+I, investigación real, precisamente para que todo ese nuevo campo o nicho económico tenga un sentido saludable para la sociedad. Y si no es con base a estos principios, no lo va a tener. Va a haber disfunciones tremendas. Por lo tanto, esto es una pieza más de un puzzle muy grande que se irá haciendo y que cada vez contribuirá, como contribuirá este protocolo en ese tratamiento especializado, pues habrá otros investigadores más brillantes, etcétera, que conseguirán también, desde el punto de vista de la nueva tecnología, pues aproximar, afinar. Pero claro, si no damos primeros pasos, no podemos conseguir todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Miguel Ángel Belloso. Sí, Un segundo, por favor, que le dejen el micro. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y quería preguntar desde la asociación qué perspectivas ven en la evolución de la economía y del consumo a corto plazo, porque usted ha citado el tema de los ERTE, que seguramente se van a prolongar, sea con consenso o sin consenso con los agentes sociales, pero también es verdad que hay mucha gente todavía metida en los ERTE, pero otra mucha
que va a pasar seguramente a ERES, a expedientes simples de regulación de empleo, es decir, muchos despidos, ¿no? Las entidades financieras son un caso claro en fin, de ajuste de plantillas, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, ese elemento del que usted hablaba, de que el crédito depende en general de la renta, del poder adquisitivo de los empleados y de su nivel de ocupación, pues yo creo que va a continuar en situación muy delicada, ¿no? Entonces, quería saber un poco cuál es su opinión al respecto. Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo creo que podríamos calificarla como la pregunta del $1.000.000, ¿no? Ojalá supiéramos cómo va a reaccionar nuestra economía. Pero es verdad que tenemos varios factores que nos hacen ser optimistas. En primer lugar, la vacunación parece que últimamente y finalmente está avanzando a un ritmo mucho más avanzado que lo que venía haciendo hasta ahora. Eso va a hacer que la población, en principio, pues para verano o quizá recién terminado el verano, esté prácticamente vacunada. Eso va a hacer animar también a las personas a salir a la calle y a poder consumir, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también los fondos de reestructuración europea que van a llegar a España. Esperemos que lleguen lo antes posible porque las empresas necesitan ya de esos fondos y necesitan ya el que les llegue esa savia nueva que son las ayudas de la Unión Europea. No hablo de préstamos, sino de ayudas, porque considero que las empresas lo que necesitan son ayudas. Y esas ayudas van a hacer que pues muchos de estos ERTEs finalmente no acaben siendo ERES y que, por lo tanto, el empleo se mantenga. Y por nuestro lado, esos dos signos positivos creemos que va a hacer también que la gente tenga otra vez ilusión por salir a la calle, ilusión por volver a consumir y ilusión por volver a alcanzar la sociedad de bienestar y mantener la sociedad de bienestar en la que nos encontramos. Pero desgraciadamente el desempleo, si aumenta, pues va a hacer que cueste más. Entonces yo creo que estas ayudas, si son bien utilizadas y bien canalizadas y por supuesto llegan pronto, van a ayudar a mantener el empleo y esperemos que así sea, porque eso es lo que va a hacer que la confianza del consumidor, de cualquiera de nosotros, en tener un empleo estable y por lo tanto unos ingresos estables, hace que a la hora de consumir pues podamos consumir más que si tenemos una situación de ERTES o no digamos ya de ERES, donde evidentemente, y también saben todos ustedes, que el ahorro de las familias ha crecido durante la pandemia, precisamente por eso, por el miedo retrae, ¿eh? Esperemos que estos datos, sobre todo de que la pandemia comience a pasar y que las ayudas de Europa lleguen, pues haga que las empresas puedan contratar, crecer el empleo y finalmente salir adelante en la situación económica. Pero desgraciadamente es casi una pregunta del $1.000.000 para contestar. Bueno, ahí, Ignacio, si me permite un poco, completando un poco porque la pregunta es muy interesante. Bueno, ya sabéis que los que somos juristas hacemos chistes de los economistas y los economistas hacen chistes de los que son juristas. Y entonces, para un jurista, ¿qué es un buen economista? Pues un economista es una buena persona, pero siempre te cuenta lo que ha pasado después de haber pasado. O sea, te explican las cosas una vez que han pasado, no antes, que es un poco claro. El predecir lo que va a pasar económicamente es muy difícil. Yo lo que ha dicho Ignacio, lo único que añadiría, que sí que es una diferencia clara con la crisis anterior, que recordáis que fue la crisis financiera de 2008, es que aquí fundamentalmente el ámbito de la gobernación europea sí que se ha puesto de otra forma. Es decir, ha habido una previsión y está habiendo una previsión distinta. Eso sí que tiene efectos muy positivos. Y al final va a ser un problema de equilibrios. El afinar ese equilibrio entre el mantenimiento de los puestos hasta lo máximo posible para evitar los concursos, las quiebras, etcétera, que tienen un coste añadido tremendo, pues va a ser un poco una tarea de ajuste muy fino que van a tener que hacer las empresas, pero también guiadas, auxiliadas por los gobiernos de los distintos países y gobernadas, concertadas por el Banco Europeo y por la política europea. Y yo creo que ahí sí que es verdad que, a diferencia de la anterior crisis económica, que trajo unas consecuencias, porque obviamente la Unión Europea la pilló fuera de paso, no hizo una prevención clara, ahí yo sí que veo un ámbito también, entre comillas, digamos, positivo. ¿Cómo se traduce esto? Pues va a depender
fundamentalmente de las circunstancias, digamos, de cada país, del repunte de la recuperación económica, etcétera, y de estos ámbitos de supervisión que haga Europa. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a ambos ponentes. Yo quería preguntar, uno para el señor Pla, ¿dónde se podrá encontrar este trabajo y cuál es el papel de la asociación en este tipo de iniciativas? Y al profesor Orduña, siendo como ha mencionado, el cambio de paradigma en la contratación comercial ahora, ¿qué futuro ve usted de cara a las relaciones entre los consumidores y las entidades financieras? Muchas gracias. La primera parte he oído solo un trozo, que es donde podemos encontrar bueno, pues en nuestra página web hemos creado una parte especial para protocolo de transparencia en general y protocolo de transparencia. Desde hoy, todos ustedes tienen, y todo el consumidor que quiera, tiene en nuestra página web el documento que pueden descargarse, un documento que ha sido protocolizado ante notario y lo tienen ahí a disposición de todos aquellos que lo deseen. Bueno, con relación a lo que preguntas, bueno, fijaros bien, el concepto de crédito etimológicamente viene del latín, viene de un verbo que es credere, que es creer, tener confianza. Es muy importante esa confianza, esa forma de creer, pues hubo una ruptura, obviamente, con las antiguas prácticas que llegaron a un límite y ahora hay que recuperarlo. El margen de estos protocolos tiene muchas funciones. La primera función que se ha explicado aquí es porque hay que atender a una adaptación a unos nuevos instrumentos jurídicos y, por tanto, estar también, desde el punto de las entidades, en la vanguardia, en el liderazgo de estos nuevos principios. Pero, sin duda, estos protocolos van a recuperar la confianza del cliente. Eso es obvio. Yo sí que, y esto no hace falta ser economista, simplemente jurista, se puede ya vaticinar que las entidades que se asocien a este protocolo y los pongan en práctica van a tener un beneficio seguro. La caída de la litigiosidad, fundamentalmente derivada de las cláusulas abusivas, de la falta de transparencia, van a tener una mayor eficacia y eficiencia en su contratación, en su negocio, y por tanto van a poder predecir con bastante más criterio, evolución, digamos, económica de la propia entidad. Eso podemos asegurarlo. ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque estamos hablando del mismo lenguaje que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos aplicando sus propios métodos. Estamos yendo un poco en esa pauta, si se quiere un poco más avanzada, de atisbar un poco por dónde va el futuro de esa exigencia de transparencia. El protocolo, además, es un protocolo que se va a ir adecuando cada año. Por tanto, es un protocolo vivo. No va a quedar fijo como la estatua de sal bíblica, sino que se va a adaptar cada año. Por tanto, va a ir adaptándose a los sucesivos cambios. Y es una vía también, yo también espero que las entidades de consumidores, que con todo derecho han reclamado sus derechos, es obvio, pues también van a reconocer aquellos pasos que realmente se dan en alguna dirección. Las entidades de consumidores tampoco tienen un interés exclusivamente en la litigiosidad, es decir, representan para ellas también un cierto coste, etcétera. Por tanto, yo creo que van a ser un factor positivo para la economía. Muy bien. Si hay una pregunta más. Sí, al hilo de lo que ha comentado el profesor Orduña, porque me ha llamado la atención, teniendo en cuenta que las sentencias en contra de las entidades normalmente hacen alusión a los intereses que califican de usurarios. O sea, me ha llamado la atención simplemente el hecho de que con el protocolo de transparencia se vaya a acabar la litigiosidad. O sea, quiero decir, una cosa es informar de las condiciones al usuario y otra es que esas condiciones estén en unos niveles de usura, ¿no? Realmente, quiero decir, quizá tendría que cambiar eso también, o no sé si consideráis que este protocolo debería ir acompañado de otra serie de acciones para efectivamente acabar con la litigiosidad o con los problemas derivados de este tipo de crédito revolving. Bueno, la pregunta es muy pertinente, pero si te fijas bien, los conceptos son distintos. ¿Tú sabes de qué fecha es la ley de usura? No. Nunca te acostarás sin aprender una cosa más. Pues es de la época de tus abuelos o de tu bisabuela, porque es de 1908. Una ley de 1908. Una ley 70 años o 60 años antes de que don Federico de Castro hablara
de los créditos bajo condiciones generales o de la contratación bajo condiciones generales. Es decir, es una ley de 1908 en donde realmente el objetivo, porque la ley, el título completo de la ley era Ley de Represión de la Usura. España en esa época, hacía 18 o 19 años, se había publicado el Código Civil, y el Código Civil, obviamente, en el artículo 1255, plasmaba el nuevo paradigma de la contratación, que era precisamente la libertad del pacto. Por tanto, había una libertad de fijar precio en los contratos. Eso era la norma, era la ley, era la ley. Sin embargo, el Código Civil no era un código estrictamente liberal en sentido absoluto, era social también, y subordinaba la validez de esos pactos a tres conceptos importantes: a la ley era ya la libertad de pacto, esto es muy importante, la moral y el orden público. La tacha, fundamentalmente, del préstamo usurario, que no es igual al préstamo abusivo, porque el préstamo abusivo es un concepto moderno que lo sacamos de las cláusulas abusivas, acuérdate, Directiva 93, no 1908, la tacha y por tanto la justificación, no para fijar el precio, sino para determinar la nulidad del préstamo usurario, era la inmoralidad. Y la inmoralidad se basaba fundamentalmente en la explotación del necesitado, que es como definían las sentencias primeras de la ley de usura y de los años 40, definían el préstamo usurario. O sea, la finalidad era reprimir una práctica que era importante en el Estado español, en aquel país, en este país, que era la usura. Pero el préstamo era inmoral porque era usurario, es decir, porque había una explotación del necesitado. Por eso el artículo 1 de la ley de usura establecía el necesario reproche moral, basado en un aspecto subjetivo de reprochabilidad del prestamista, que se aprovechaba o bien de la situación de angustia, no era, aunque no había televisores, no era el que iba a comprar un televisor, era el que estaba siendo prácticamente ejecutado desde el punto de vista de la ejecución de deudas. No hay que olvidar que en el siglo anterior aún existía la prisión por deudas. Es decir, que estamos hablando de situaciones de angustia o necesidad que eran realmente importantes para el ciudadano, el súbdito de aquella época. Bien, o bien porque era inexperto, porque el que había contratado era un inexperto en el ámbito de la contratación de préstamos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de edad estaba entonces en 25 años. Es decir, que todo hay que explicarlo, si no, no entendemos. A mí me hace gracia esto, la ley de usura 2021, oiga, son fenómenos totalmente distintos. Y en último lugar, pues, fijaros bien hasta qué punto llegaba de la protección, que era personalmente al discapaz, o sea, al discapacitado que no tenía capacidad de enjuiciamiento suficiente y que contrataba un préstamo. Esos supuestos eran lo que daban como consecuencia la nulidad del préstamo por usurario. ¿Y cuáles eran las prácticas? Porque hay que hablar de las prácticas no era coger el teléfono, no existían los teléfonos apenas, no existía el teléfono y por tanto no podías contratar masivamente, no existía el móvil, no existía tal. La práctica era que el prestamista era usurario porque conocía precisamente las necesidades del sector, de la gente. El usurario no iba por, obviamente no existía internet, iba por los pueblos, porque conocía a la gente que tenía necesidad, ¿entendéis la dificultad? Y se valía de esa necesidad. Entonces, claro, ¿cuáles eran las prácticas? Pues te doy, artículo 2 de la ley de usura, te doy 100, te digo que te doy 100, pero te doy 50. Imaginaos el tipo de interés que tenía cuando realmente tú vas a tener que dar 100 cuando te han dado 50. Pactos de venta con el pacto retroenda, o sea, simulaciones, negocios simulados, fraudulentos. Es decir, la práctica era, por tanto, una práctica fraudulenta en sí misma considerada. Por eso se le permitió a Azcárate en 1908, y plenamente recién nacido el Código Civil, una ley de represión de la usura. Pero la finalidad de la ley de represión de la usura no era fijar el precio de interés. Obviamente ningún juez de aquella época podía decir con carácter general y a partir de ahora pues fijo el precio del interés del préstamo en el 15%. No lo podían hacer. Lo que podían hacer era el único efecto que le permitía la ley, que era precisamente la nulidad por inmoral del contrato de préstamo usurario. Por tanto, lo que yo entiendo, pero no como una cuestión de rigor jurídico, es que la ciencia jurídica es ciencia. Si no, es cualquier otra cosa. Y ciencia jurídica nos tiene que animar a perfilar muy bien los conceptos. Una cosa es el préstamo usurario, que es préstamo, ni siquiera es crédito al consumo, era préstamo, y otra cosa es el crédito al consumo,
que surge muy posteriormente y donde realmente el centro de atención de su validez y tal está precisamente en la información del principio de transparencia y en evitar las cláusulas abusivas. Es decir, que haya habido una interpretación, en mi modo de ver, claramente extralimitada, recientemente del Tribunal Supremo, que permita a un juez establecer, con aplicación a la ley de usura y con un dato únicamente objetivo y no subjetivo, eso a mí me parece una barbaridad, porque no está dentro del ámbito de la ley de usura. Y es volver a pasado. Otra cosa es que el legislador pues quiera establecer un límite en el ámbito, por ejemplo, del crédito a consumo. La pregunta, ¿puede el legislador hacerlo? Sí, pero es el legislador, ¿entendéis la diferencia? El legislador no es un juez, porque lo que hay ahora con esa sentencia de la sentencia 4 de marzo de 2020, lo que hay es que en cada rincón judicial, o en cada juzgado, o en cada audiencia, tenemos a unos magistrados y magistrados jueces que pueden establecer con criterio distinto un puntaje. O sea, es la inseguridad jurídica del sector. Pero para mí, como investigador, lo que más me preocupa, la diferenciación de conceptos. El derecho es precisión, lo he dicho antes. A determinado nivel es precisión y rigor. Si no tenemos principios, no cambiamos la cultura. Pero si perdemos los conceptos, perdemos nuestra memoria y nuestra ciencia. Por tanto, no hay que confundir. Si realmente el legislador quiere poner un límite al crédito, a los créditos a consumo, no ya al crédito revolving, que lo haga, pero tendrá que ser el legislador, porque en toda la Unión Europea es necesario una norma de cobertura legal que lo permita. No hay ningún país europeo que permita directamente a cada juez, no digo ya al Tribunal Supremo, a cada juez establecer, según su propio criterio, el criterio, coger el periódico y digo, bueno, me he levantado hoy con el ánimo del 15%. Pues yo me he levantado y creo que un 15, vamos a poner un 13. No es posible en términos generales, porque tampoco era posible ya con el Código Civil. Era posible decretar, y con esto termino, la nulidad del contrato como único efecto. La nulidad del contrato, ojo, por inmoral, por usurario, porque la usura es un peldaño más en lo que es la gradación, digamos, de lo antisocial. O sea, por encima estaría la usura y después vendría en los créditos la cláusula abusiva. Pero claro, identificar usura y abusividad como si fuera lo mismo, pues es que conceptualmente no es igual. No sé si ha quedado claro, pero... Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿No? Muy bien, pues por nuestra parte nada más que agradecerles a todos ustedes de nuevo que estén aquí. Sí que les pediría que dieran la mayor cobertura posible a esta noticia y a esta iniciativa que ponemos en marcha hoy, para que en nuestro interés está en que el consumidor, cuantos más consumidores mejor, conozcan la existencia de este protocolo de transparencia y puedan conocerlo y utilizarlo antes de contratar cualquier producto financiero, pero en este caso concreto el producto de revolving. En cualquier caso, tanto el profesor Orduña como yo mismo nos tienen a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Gracias a todos por venir. Muchas gracias.